Willkommen, bienvenue, welcome. Fremda, étranger, stranger. Bueno, entonces estamos listos, sean todos bienvenidos. Un placer saludarlos a todos, por supuesto, y darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Así que para comenzar, como corresponde, no sé si me logro ver, a ver si puedo hacer el spotlight aquí. No me deja hacer el spotlight, pero me da la sensación de que me están viendo, así que vamos a tocar el gong. Bienvenidos todos. Sergio, te dejo a ti a cargo y que disfruten de la actividad del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Julio y Aprende Magia, muy agradecido señor por todos los servicios prestados. Bueno, bienvenido, mi nombre es Sergio Motles, soy presidente del Círculo Mágico de Chile, con mucho honor lo digo, en que ya tenemos varios meses de actividades como la de hoy, en donde cada día tenemos un invitado pero espectacular, y hoy día tenemos alguien increíble que ya Zenén lo va a presentar, pero yo estoy muy ansioso de estar en esta charla, un tremendo invitado. Quiero comentarles a todos que todos los jueves tenemos charla. El jueves pasado, perdón, no tuvimos reunión de socios, las cuales una vez al mes tenemos para compartir, para practicar los juegos que aprendemos, para conversar sobre las actividades que hemos tenido. Así que todos aquellos que nos vean están más que cordialmente invitados, que no sean miembros del Círculo Mágico, a ser parte del Círculo Mágico. Me escriben a Julio, si tú puedes anotar ahí en el chat, sergio.motles@gmail.com, y yo les doy las indicaciones para hacerse miembro de esta maravillosa institución que nos une todos los jueves, por ahora de manera virtual. Sin más, quiero pasar a nuestro... Bueno, y lo último, dar un reconocimiento al directorio y a todos los que nos aportan, a Julio, a Zenén, y en distintas instancias hemos tenido distintos moderadores. Yo creo que esto es una labor de todos, y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente, y a los que nos aportan muchísimo para hacer de esto una actividad entretenida, y que, como decía recién Rally muy inteligentemente, el cable a tierra, con todos los problemas que tenemos, con todas las dificultades, es nuestro cable a tierra. Así que estamos muy contentos y felices de nuestro próximo invitado, Zenén. Adelante, por favor, para que haga la presentación a nuestro amigo y a Pablo. A todo esto también agradecerle por el contacto. Así que adelante, Zenén. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Un placer, como siempre. Y hoy en día es verdad, ya llevamos varios, como recién decía Sergio, ya con este vamos a hacer 26 invitados que hemos tenido desde que inició, lamentablemente, esta pandemia, pero por suerte, porque nos estamos acercando de una manera diferente, distinta, pero tan fácil, tan ágil, y tener acceso a personalidades como las que tuvimos, Lance Barton, David Copperfield, Javi Benítez. Y hoy, créanme que hoy para mí es un orgullo inmenso, se lo comentaba, hace años que estoy con muchas ganas de traerlo a Chile. En todos los congresos que tuve oportunidad de organizar, siempre traté de buscarle la vuelta. Tuve la oportunidad de estar con él compartiendo un congreso en Nacional de Granada, ya por el año 2000, donde se lo decía, así que por favor entiéndanme bien, me enamoré de Camilo, me enamoré de su personalidad, de su magia, de su humor fino. Es un humor muy, muy inteligente, rápido, astuto, sagaz, una memoria impresionante. Y basándome en el detalle de Granada, le estaba contando y se acordaba del lugar. Sí, tengo idea de que el lugar es un lugar abierto, de que estamos al lado de la Alhambra, de que se acordaba de todo. Así que es un baúl de sorpresas impresionante. Así que ya les digo, este personaje, Camilo Vázquez, que nació en el 43, ustedes dirán, uy, ¿cuántos años debe tener? No importa, pero el 43 es significativo porque formó parte de los de la quinta del 43, por decir algo que después seguramente se lo vamos a preguntar. Nació en Santiago de Compostela, después
anduvo dando vueltas, vivió con las tías por Galicia, por Lugo, su madre maestra, su abuela, gran participante de toda esta historia, a mi entender, porque le contaba cuentos de chico mientras que cosía, y eso creo que se van a dar cuenta, lo hizo desde muy pequeño un gran cuentacuentista. Por eso hoy no se van a aburrir, créanme. Su padre, muy relacionado con nuestro vicepresidente, que era dentista, más específicamente hacía prótesis, también aprendió a hacer prótesis, pero también lo vamos a ir comentando, pero es buenísimo. Así que, señoras, señores, hablar de magia no lo voy a presentar yo, lo va a ir contando él. Así que hagamos como que estamos en Madrid, ahí en Chamberí, en la esquina de la casa, y señoras, señores, presento a Camilo Vázquez con ustedes para empezar a disfrutarlo. Camilo, puedes prender la cámara, el micrófono y entrar con nosotros. Hola, Senén. ¿Me oís? ¿Ya me oís? Sí, claro, perfecto. Vale. Oye, pues encantado. Lo que pasa es que veo, sabes más de mí que yo mismo. Bueno, no es tanto. Pero Tampoco... sí, todos estos comentarios que has hecho, efectivamente, eso es... ese es el principio del hilo de mi vida, ¿no? De muy pequeño, pues hubo una etapa, sí, siendo yo muy pequeño, que vivía en Lugo, como ya has apuntado, y efectivamente mi abuela me contaba unos cuentos que estaban también en un libro, que no lo tengo aquí, lo tengo, pero no lo tengo ahora encima de la mesa. Era un libro de relatos donde no había nada de magia, pero había sombras chinescas, el perro, el conejo, todas estas cosas. Y luego había relatos, había adivinanzas, unos dibujos que enganchaban. No era un cómic, pero había unos dibujos muy simpáticos que todavía hoy me gusta verlos. No sé qué edad tendría yo por aquel entonces, pero probablemente yo no creo que más de 4 o 5 años. Este momento que estoy comentando ahora. Porque yo sé que, aunque mi madre era maestra, fue una temporada que yo estaba viviendo con unas tías mías. Y con mis tías, hermanas de mi padre, en casa de mi abuela, como os digo, y allí aprendí a leer yo, digamos, más o menos solo, con este libro que os digo, donde iba preguntando qué dice aquí, qué dice allá. Y en ese libro es donde vi por primera vez la palabra juegos de manos. Entonces, como os digo, yo iba preguntando y cuando pregunto qué son juegos de manos, no recuerdo cómo me lo explicaron, no recuerdo qué razón me dieron, porque es cierto que explicarle a un niño de 4 años en aquel tiempo que no había ocasiones de ver magia como tenemos ahora, hoy es una maravilla, ¿no? Sea por televisión, sea en la calle, sea en distintos eventos, pero entonces no, y entiendo que era una idea difícil de transmitir. ¿Y en qué contexto estaba este comentario, esta palabra de juegos de manos? Pues era un cuento de estos de encantamiento, de princesas y príncipes, donde un príncipe se había enamorado de una chica que estaba no sé dónde estaba, pero después por una serie de vicisitudes perdió la memoria. Total, que cuando volvió a su palacio, de pronto los pregoneros del reino iban difundiendo la noticia de la boda del príncipe. Y entonces esta chica, que se llamaba Blancaflor, ni corta ni perezosa, se presenta a las puertas del castillo, del palacio, diciendo: yo soy una chica que hace juegos de manos. Ese fue mi primer contacto con la palabra juegos de manos. La mandan pasar al salón donde estaban todos los convidados. Se ponen, los convidados hacen un círculo, como hoy cuando se hace en algún tipo de evento o en magia de calle. Se pusieron todos alrededor de la chica. La chica dio una vuelta alrededor de sí misma y se convirtió en una fuente, con un estanque con 2 patitos que hablaban entre sí, un pato macho y un pato hembra. Y el pato hembra le decía: patito, patito, ¿te acuerdas de tal cosa?
Y entonces la patita le seguía preguntando, ¿y te acuerdas de tal cosa? ¿Y te acuerdas de cuando esto? Relatando todas las vicisitudes por las que habían pasado juntos en aquel cuento, en aquella historia de encantamiento. Y, como os digo, la chica dio una vuelta alrededor de sí misma y se convirtió en una fuente. Y esta chica que se presentó diciendo que hacía juegos de manos, da una vuelta y se convierte en una fuente. Y dije yo, pues esto está chulo. Pasó el tiempo y no volví a tener yo ninguna noción más de lo que eran juegos de manos, hasta más tarde, viviendo ya cerca de Vigo, ahí ya con mi madre, donde mi madre era maestra, con mi madre y con mi padre. Y ahí ocurrieron dos cosas. La primera, en casa aparece un libro que había comprado mi padre. El libro era, yo creo que él había ido a ver una sesión de ilusionismo a un teatro en Vigo. Creo que fue, estoy seguro, puedo estar equivocado, pero estoy seguro, era el profesor Alba. Y entonces llegó encandilado con el espectáculo y se ve, esto lo deduje yo posteriormente, que se buscó un libro para empezar a aprender algo de magia. Y el libro era el libro Juegos de Manos, del profesor Bosca, Remy Seyer, el francés y médico. Y entonces yo, con este libro ya en la mano, a estas alturas yo tenía 8 años, 7, 8 años. Pero yo ya tenía un libro que me iba a enseñar cómo hacer para convertirse en una fuente, dando una vueltecita con un estanque y con 2 patos. Bueno, este libro fue ya mi comienzo, digamos, bibliográfico. Mi bibliografía empezó aquí y todo lo que hay dentro de este libro, yo me lo aprendía esto todo y no tenía muchas ocasiones, no tenía público a que hacerle estas cosas por aquel entonces, pero sí había ocasiones que nos dejaban con una persona que se llamaba la señora Venancia, que quedaba como babysitter, como canguro, mientras mi madre iba a hacer algunas gestiones, cosa que sucedía mensualmente cuando tenía que desplazarse de Bayona, donde estábamos, Bayona, ese precioso pueblo cerca de Vigo, a Vigo, donde tenía que ir todos los meses a cobrar. Y entonces, durante esa estancia de la ida y vuelta de mi madre a Vigo, pues yo hacía todos los juegos que me había aprendido del libro, se los hacía a esta pobre señora. Las cosas que venían con cartas, las cosas que venían con un libro que le adivinabas el pensamiento, la campana espiritista colgada en el techo con un hilo que cruzaba y que sonaba para contestar a preguntas, todas las cosas. Y es lo mismo que el primer libro, me abrió la puerta de esa inquietud, a través de la palabra y de la sugestión del relato. Este libro me abrió otra puerta. Y es que aquí no desvelaba, si hablamos de cartomagia, de los juegos con la baraja, no desvelaba manipulaciones, no desvelaba cosas. Por ejemplo, se usaba para controlar la carta la baraja biselada. Pero había una nota al pie de la página, había una nota que decía: los ilusionistas consumados o profesionales no necesitan recurrir a estos trucajes porque pueden hacer esto con técnicas de alta escuela como el salto de la baraja. Entonces, ahí me quedó otra cosa plantada, el salto de la baraja. En otro sitio, para hacer la carta corrida con la baraja, en lugar de explicarte lo que era la carta corrida, tenía una carta con una escotadura, con una muesca así, de manera que cuando metías el dedo en esa muesca para tirar, en lugar de sacar esa carta, sacabas la siguiente. Y volvía a decir la misma cosa. Y esto no hace falta recurrir los magos consumados, porque lo hacen con una técnica que se llama la carta corrida. Bueno, la siguiente etapa fue un librito, y eso sucedió cuando yo debía de tener, yo creo que como 14 años, o sea, ya había pasado un tiempo, que era un manual era un folletito que vendían en los kioscos de una colección que tengo la idea de que también se editaba en Argentina, creo que también,
manual de ilusionista, y ahí me aprendí yo el salto. Ahí venían, y ya una vez aprendido y dominado el salto, pues dije, pues ya soy un artista consumado, ya me puedo considerar un verdadero profesional que tiene técnicas de alta escuela. Y como a muchos de vosotros os habrá ocurrido, apoyado en el salto, en la carta forzada, en el enfile, en todas estas técnicas clásicas que ya Robert Houdin había digamos, descubierto, y antes de él también, pero vamos, él fue el que armonizó un poco toda la técnica cartomágica de aquel momento. Y con eso, pues yo ahí ya, los compañeros del instituto, en situaciones que se presentaban, en montar el bollo en una cafetería de pronto cuando cogías una baraja y tal, ese fue mi comienzo. En paralelo, mi andadura por ahí. Siguieron más libros después llegaron los libros de Antonio de Armenteras, la Enciclopedia de la Magia, también con unos dibujos muy sugerentes, aquellos libros, aquella colección Who, donde había un tomo que era La magia de las anillas, otro... Bueno, supongo que la vida de muchos de vosotros tiene tramos de recorrido similares a esto que os cuento yo. Volviendo un paso atrás, en aquella época en la que más o menos algo antes de encontrar yo este libro, sí tuve ocasión de ver por primera vez un juego de manos. Me lo hizo un compañero, amigo mío, seguimos teniendo amistad, él vive en Galicia, yo ahora estoy en Madrid, hijo de una maestra también, por lo tanto nuestras madres eran colegas, compañeras, y sentado en la plaza de un pueblecito allí cerca de Bayona, una plaza de tierra, no estaba asfaltada ni con adoquines, era una plaza de tierra, y sentados en el suelo, él me hizo el juego de los ladrones y los corderitos, ¿sabéis? Que son con siete objetos similares, ¿eh? En su caso eran piedrecitas de aquí, o sea que fue de alguna manera una aproximación, probablemente fue mi primera experiencia de un efecto mágico. ¿Sabéis? Son se enseñan los 7 objetos. Yo tengo unas piedrecitas por aquí. En una presentación parecida a esta, hace unas semanas, pues lo hice ahí para hacer un comentario. Entonces las vas cogiendo, dices, son 2 ladrones, que hay 5 corderos, y entonces las manos son las cuevas, y vas cogiendo los corderos alternativamente con cada ladrón en una mano y en la otra, y al final resulta que los 2 ladrones están solos en una mano y los 5 corderitos están solos en la otra. Bueno, pues era un juego que decía Fred Capps, otra persona que tiene que salir siempre que hay una conversación de magia, por lo menos si yo estoy en ella. Fred Capps decía, yo se lo oí en una de las conferencias que le he visto, decía, no os olvidéis nunca de la impresión que os causó un efecto la primera vez que lo habéis visto, porque ese momento es irrepetible. Luego, cuando lo ves más veces, o cuando lo aprendes y ya sabes cómo va, o lo compras en una tienda de magia, la manera de tener confianza en que ese efecto merece la pena para ser incorporado en tu repertorio es recordar cómo lo viviste tú cuando lo viste por primera vez. Por aquella etapa, y después de esta primera experiencia, por cierto, os voy a adelantar una cosa. No os lo voy a hacer ahora porque pero ya que estamos hablando os voy a hacer un comentario curioso relacionado con este juego. En el Bobo, el libro de monedas, lo tengo ahí arriba en una estantería, pero todos sabéis, La magia con monedas, el libro de Bobo, el sensacional libro de Bobo. Hay en un par de puntos, habla de este juego, que es un clásico, de los ladrones y los corderitos. Los ladrones y los corderos. Y luego vienen algunas variantes, en las que, claro, parte del mecanismo del juego, en su versión inicial, consiste en que se usan los mismos objetos, los mismos elementos,
para representar a los ladrones y a los corderos. Y entonces, en realidad lo que ocurre es que en un momento determinado en una mano quedan 2 objetos y en la otra quedan 5, y asocias los 2 objetos con los 2 ladrones. Otras versiones que vienen en el bobo procuran resolver esto de forma que un objeto, por ejemplo, si son monedas, pues mira, los ladrones son, por ejemplo, 2 monedas de cobre y los corderitos, normalmente más claros y más blancos, pueden ser monedas de plata. Pero jugando con monedas de doble cara, se puede permitir hacer el mismo efecto y enseñando que los ladrones, las 2 de cobre, las 2 que hay aquí son ladrones porque se ven de cobre. Pues en el bobo, en una de las 2 páginas distintas separadas en el libro, ¿os interesan estos rollos que yo os cuento? Sí, claro, por supuesto, sin ninguna duda. No, sí. No nos interesaría si lo hiciera. Pues veréis, esto que os voy a contar es el juego de los corderitos fue mi primera experiencia mágica como espectador. En estos meses aquí de reclusión, y hace no más de un par de meses, quizás fue a partir del verano, después, no, fue así, a partir del verano, sí, fue a partir del verano para aquí, he vuelto a recuperar este juego. Y es que en el bobo hay una anotación que dice Stewart Judah, creo que Stewart, sí, porque hay Stewart Judah y Stewart James. Stewart Judah tiene una versión que se hizo muy popular con 2 figuritas. Yo siempre estuve intrigado por ese juego. ¿Cómo puede ser? Anda a buscarlo, te esperamos. Sí, os lo enseño. Sí. Mientras tanto, el libro que Camilo leía cuando era chico era Distracciones Infantiles. Distracciones Infantiles fue su primer libro. En ese empezó. Y otra cosa que tuvo Camilo, que su primer mazo de cartas se lo hizo él. Sí, eso lo omití. Mira, perdona, lo tenía aquí justo encima de la mesa, pero al reorganizar aquí ahora mismo no sé dónde está. No es un juego que os fuese a hacer ahora, pero sí os voy a contar parte de la historia, por enlazarlo con aquello. Pues no encontré a nadie que me supiese dar razón de ese juego. No encontré a nadie. Parece que fue de los años 50 y se llamaba, ponía allí su título, tenía el autor, Stewart Judah, y el título Alibi Twins. Alibi Twins, que debía de ser algo así como la coartada de los gemelos. Y este juego se hacía... Qué rabia me da, pero bueno. Este juego, de pronto yo busco y lo encuentro en internet. Alguien que vende el juego, de segunda mano, Alibi Twins, de Stewart Judah, y lo compré. En este caso, vienen 2 figuritas, 2 muñecos de este tamaño, iguales, que son los gemelos. Y vienen unas cosas de color marrón que parecen más bien deposiciones de una vaca, pero que querían representar pasteles. Eran los pasteles así pequeñitos y los muñecos así. Y con ese juego yo decía, ¿y cómo puede hacer con esto el juego? Pero se me presentó la oportunidad, me lo compré. Había preguntado, nadie me supo dar razón cuando yo pregunté por esto. Claro, no fue, no sé, seguro que hay gente que lo conoce, porque además parece que fue un juego muy popular. Y entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a tirar del hilo
y entonces me hice una versión, con lo cual recupero una versión de ese efecto. No os la voy a hacer ahora, y qué lástima me da ahora en este momento que salió el tema y que cometí la imprudencia de ponerme a hablar de él, ¿no? Porque decía Ken Brook que hay the doers and the... Bueno, los hacedores y los habladores, los que hacen y los que hablan. Y dice algo que es un poco duro, y nunca los que hablan van a hacer, ni los que hacen van a hablar. Es interesante. Bueno, pues os he dejado ahí esa, como hacía Hitchcock, Hitchcock, que cuando coincidía en un ascensor con otras personas, tenía por costumbre, si él estaba con otra persona y había personas extrañas, de empezar un comentario, un relato intrigante, que naturalmente cuando se bajaban del ascensor no había llegado a su fin. Y entonces se quedaban todos con esa cosa diciendo intrigados por aquella historia. Bueno, pues os dejo yo con el tema este de las... Por cierto, es conocido ahí de dibujos, de tebeos, de cartoons, Zipi y Zape. No. Bueno, yo lo conocí, sí, no sé si el resto, pero... De Escobar, de unos tebeos. Vale, pues para mí los gemelos son Zipi y Zape y tengo una versión sobre eso, pero ya digo, está recién sacada del horno. Son dos personajes y una serie de pastelitos, de pasteles, y bueno, ahí queda el comentario. Bueno, no, está bien, pero lo voy a tomar, o lo vamos a tomar entre todos como un adelanto para tu próxima visita y ojalá para el próximo congreso, que venga, como el círculo cumple 60 años, va a haber una gran fiesta el próximo año, así que ya estás agendado. De alguna manera me tengo que sacar la gana. Venga, ya habrá ocasión. Pero un poco cuando ibas a buscar, que te fuiste, que te paraste, de la misma manera que te hiciste con Zipi Zape, este juego, estaba contando que el libro se llamaba Distracciones Infantiles. Exactamente. Y que el primer mazo de cartas te lo hiciste vos con cartulina y eran biseladas. Es verdad. Era una cosa muy rudimentaria, pero yo tenía que probar aquello y hacer aquellas cosas que estaba leyendo y efectivamente así fue. Después de, es decir, a esta señora Venancia que nos hacía de babysitter o de canguro, fue con esa baraja con la que yo le hacía las primeras cosas que había aprendido, mutus, nomen, dedit, cocis y tantas cosas más. Después compré una baraja chiquitina, de esas Lilliput, y sí. Esa baraja sí que iba en el bolsillo mío ya un poco más adelante, ya te estoy hablando del orden de los 10, 11 años, ya llevaba yo mi barajita y hacía las cosas con aquello, pero solo más tarde, solo bastante más adelante es cuando empecé a funcionar ya con una baraja de tamaño normal y tal. Pero bueno, más adelante sería a los 12, 13 años, una cosa así. Es que me gusta reparar precisamente en ese tema de la edad, cómo de tan chico te había interesado, como le pudo haber pasado a cualquiera de los que nos están escuchando, pero cómo hay que imaginarse esa época, porque hoy en día no solo se prende internet, un mazo de cartas está al alcance de cualquier bolsillo. Claro. Se va a la esquina y se compra. En cambio, en aquel entonces era todo muy difícil acceder a un libro, acceder a un profesor, acceder a otro mago, el respeto que había. Es muy valorable y muy increíble justamente. Hoy en día, ¿a quién se le ocurriría, por más chico que se haga las cartas con cartulina y de manera... Hoy parecería absurdo. Pero no, os voy a decir, en mi casa no había una baraja, casualmente, no la había. En casa de mis tías y de mi abuela sí, había una baraja española, oros, copas, espadas y bastos, muy usada, muy viejecita, como eran entonces, ¿no? Todavía hoy se ven en algunos bares o en algunas tabernas algunas veces, que normalmente se usaba por Navidades para jugar a juegos de cartas, para entretener la noche y tal, en casa de mis tías. Pero en mi casa, circunstancialmente, pues no, estaban mi padre y mi madre y nosotros que éramos pequeños, ellos no jugaban a las cartas
y no había ocasión. Entonces, mi primera descubrimiento de tal, que hay una cosa curiosa, este libro es una traducción del libro original, es francés, y se llama 10 séances d'illusionnisme, 10 sesiones de ilusionismo. Es una cosa curiosa que los dibujos, que son también primorosos, miréis, aquí tenéis la bolsa y el huevo, pero no solo han traducido el texto, sino que cuando representan la baraja, naturalmente en el libro francés eran picas, tréboles, corazones y rombos. Pero aquí no solo han traducido el texto, sino que han traducido también la baraja, el juego de cartas. Cosa que siempre, cuando luego más adelante supe de la existencia del original francés, siempre me llamó la atención. Y por eso también el nombre, porque evidentemente en España era más común el que se conozca por juegos de mano. Probablemente, sí, probablemente. Sí. Entendimiento para el mago o el posible consumidor. Pero me gustaría, si puedo tomarme esta atribución, hacer una pausa en estas charlas, en estos recuerdos, y que nos hagas un poquito de magia, algún jueguito, ya que no pudimos saber el de los cabritos, qué sé yo. ¿Tenés algo a mano? No, pero eso no importa. Espérate, la magia nunca se sabe. Esto nunca se sabe. Luego os lo digo. Vamos a ver si... espera, tenemos que disponer un poco el escenario para que se vea. A ver cómo lo podemos hacer. Si yo pongo esto ahí, vamos a ver. Ahí veis el teclado. Vamos a ver. Aquí se ve la fiesta, pero a mí solo me veis la boca. Bueno. A ver, un intermedio, esto me da una distancia así, más o menos. Si me agacho así me veis, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, claro. Y esto se ve bien. También. Vamos a intentarlo. Me da rabia porque en alguna ocasión hice algo parecido a esto y tenía una pantalla... Está perfecto. Ay, esto va a servir. Una cosa con dinero. Muy bien. Esto no es dinero. Esto es un pañuelo que vamos a poner aquí para tener una especie de espacio de trabajo y se ve hasta aquí. Uy, a ver si lo podemos coger, que veamos un pelín más. Ahí está. Ahí. Estamos. Dinero. Sí, no es dinero actual, no son ni euros, ni dólares, ni... Por cierto, ¿qué moneda tenéis ahí en Chile? Sol, no. Pesos chilenos. ¿Cómo se llama? Pesos. Ah, son pesos, claro. Pesos. No, esta es una moneda de plata, esta en particular es una moneda inglesa, es una media corona, que ahora es China, ¿entiendes? Sí, vamos a coger, mira, 1, 2, 3 más, así, y 1, 2, 3, aquí está. Y se ven todas, ¿verdad? Nos caben todas aquí dentro de la pantalla. Estas son de plata. Esta es China. La plata tiene un sonido argentino que me encanta. 2, 2, 2. Y la China, ahí, ligeramente más oscuro. Se vienen todas las de plata y la China se queda aquí. Es maravilloso. Demasiadas monedas. Ante el sonido de la plata, bien vale los sonidos del aplauso. Muy bien. Demasiadas monedas. Mira, vamos a quitar una y vamos a seguir solo con, mira, 3 aquí, la China y 3 aquí. 1, 2, 3 en la mano derecha, 1, 2, 3 en la mano izquierda. ¿Y la China? ¿A dónde? ¿Dónde está la China? A la derecha. Aquí están las 3 de plata y aquí están las otras 3 de plata y la China.
Ay, no. ¡Ja! Esto del dinero es una cosa. Mira, vamos a... Esto también es dinero. Esto es dinero de plástico. Pues vamos a utilizar dinero de plástico. Aquí. Que no se nos vaya esto de campo. Y siguen siendo... Vamos a retirar parte de estas monedas. Y tenemos aquí 2 y 2. Y vamos a poner una debajo de esa tarjeta, Visa en ese caso, y otra debajo del American Express. Y ahora tenemos estas dos. Esta la pasamos por aquí debajo. Pasó, ¿eh? 2. Y esta, aquí. Pasó. 1, 2 y 3. 3 que han pasado ya. Y la última, sin tocar, volvió. Son un Bueno, peligro. Esto es la historia esta. Muy bueno, es excelente, excelente. Este juego yo lo hago mucho, lo hago en las conferencias. Claro, es que ahora te estaba viendo a ti y no me veía yo. Este juego lo hago como ejemplo. Ahora sí, sube una construcción. Sube un poquito la cámara. Claro. Ahora vamos a hacer una pausa y ahí seguimos hablando. Ahí estábamos hablando. Este juego lo haces en conferencias, decías. Sí, porque en realidad hay dos juegos, los dos primeros juegos de la rutina son una versión personal, porque la hago yo, pero es el primero de los juegos en realidad es un juego que viene en el Bobo como el misterio de la moneda china, pero que allí lo hace con unas monedas chiquitinas, unas monedas pequeñitas, ¿no? Pero hace estos lanzamientos y tal, y que se ocultan con el pulgar de alguna manera. Bueno. Y el siguiente, pues es unas monedas a través de la mesa, pero como aquí yo tengo una sorpresa final, no quiero ocultar la mano en ningún momento, por eso hago simplemente el viaje de mano a mano. Y después, pues tengo para el final el tema de climas que aparecen las chinas, ¿no? Y es interesante estudiar cómo desde el principio vas llevando la cosa hasta llegar a un final que espero que sea inesperado. Es el armado de la estructura con final desconocido. Bueno, como decía, sos el jardinero de la magia. Le vas agregando, sacando cositas, poniendo para que sea perfecto. Sí, vamos, para que sea adaptado a uno mismo. Maravilloso, maravilloso. Contanos un poquito cómo fue, bueno, no, simplemente esto, lo de la Quinta del 43, fueron los inicios de juntarse entre amigos y darle inicio precisamente a lo que fue la Escuela Cartomágica de Madrid, en esos gloriosos años 70. Sí. Estamos ahí, ya en efervescencia. Damos un salto grande de aquella etapa que pudo llegar hasta, hemos hablado de la niñez, de la adolescencia, después ya con bagaje mágico ya me habían llegado pues eso, los libros del padre Ciuró, el libro del padre Barcón, que fue otro libro aquí en España que fue conocido por aquella época, y yo pues ya empecé a hacer, ya durante la etapa universitaria, pues ya hacía cosas para compañeros y tal. Pero fue cuando empecé a pasar por Madrid, que yo una de las primeras veces que tuve ocasión de pasar por Madrid,
bueno, y probablemente fue cuando hice el servicio militar. Los universitarios hacíamos unos campamentos durante 2 veranos consecutivos y después salías como alférez, es decir, con un grado ya de oficial, y pasé una temporada en Madrid, la temporada de prácticas, que eran varios meses, ¿no? Y entonces aquí es donde tomé contacto con la Sociedad Española de Ilusionismo. Yo, como conocía ya, me habían ido llegando ya a esas alturas, sí, yo ya tenía algunas informaciones más, y entonces otro libro importantísimo, que fue de los primeros también, después de todos estos que os acabo de decir, el de Santiago de la Riva, el libro de Santiago de la Riva, un librito pequeño de juegos de manos, donde ahí hablaba de Ascanio y hablaba de los magos de aquí, de Florensa. Y entonces, cuando yo estuve en Madrid un tiempo, por la guía de teléfonos busqué nombres y el primer mago que encontré, que llamé y que me contestó la llamada, fue Alfredo Florensa, añorado Alfredo Florensa. Pero eso, perdón, ¿eso fue antes de casarte e irte a París o a la vuelta ya de París? Eso fue antes. Antes de irte a París. Entonces está muy bien, saliendo de la milicia. Ahí. Bueno, eso fue antes. Uy, ahí hay una cosa, porque ahora me has hecho dudar. Posiblemente fue... Pues no lo sé. No sé si estaba casado o si estaba soltero. Es curioso porque es en el filito justo, es en el filo. Por 2 detalles, lo digo por 2 detalles. Porque, claro, estaba casado. Yo me casé a los 23 años, 23 años, y estaba recién casado, efectivamente, después de... Es cuando te vas a París, la Citroën te manda y aprovechas de casarse y te vas a París. Me mandó la empresa, pero me fui ya recién casado. O sea, me acabo de casar y nos fuimos los 2 allí. Y allí es donde encontré Mayet, Magia Moderna, y compré algunas cosas y compré todos los libros de Editorial Payot. Entonces esto fue después de casado. Lo que pasa que antes de esa etapa, pues yo ya había tenido algunos contactos de alguna manera. Pero efectivamente tuvo que ser después, porque yo llamo a Alfredo Florensa. Alfredo Florensa me dice dónde se reúne la SEI, entonces yo voy al círculo de la SEI y al cabo de un rato, con un cierto retraso, llegó Juan Tamariz, que venía entonces con una chaqueta de pana, una bufanda, todavía hoy sigue llevando una bufanda, no sé si será la misma. Y entonces ya me presentó allí a los demás compañeros y me dijo, mira, que es que viene de París y trae unas cosas. Yo traía aquella palita de monedas que las vas sacando de un lado y aparece otra del otro lado, que al final aparece un billete. Bueno, pues ese juego a Madrid lo traje yo, no se conocía. Sé que estaba en algún libro antiguo, después en el Maybets de Thompson está, pero una versión. Pero en aquel momento yo recuerdo que lo vendían allí. Y yo creo que no llegué a comprar el juego. Yo creo que vi cómo era el juego y me hice la palita y las cosas. Y cuando recuerdo que fue lo primero que hice yo allí en la SEI y que en el ambiente de Madrid en aquel momento no era conocido. Y a partir de ahí, pues vino ya pues el conocimiento de todo aquel grupo, una gran parte del cual pues ya está en nuestro recuerdo, ¿no? Porque ahí estaba Ramón Varela, gran amigo nuestro, como te digo, Juan Tamariz, Juan Antón, Ramón Varela, Pepe Regueira, que nos dejó hace relativamente poco, aquel núcleo de la nueva generación de aquel momento, ¿no? El relevo que venía a la etapa de Santiago de la Riva, Florensa y sobre todo Arturo de Ascanio. Conocí a Arturo de Ascanio también. Claro, recuerdo el primer encuentro con Arturo de Ascanio, también lo vi allí en la SEI, en esa primera reunión, y después le hice alguna visita en su casa en algún momento, porque a partir de ese momento, yo trabajando en una empresa, la empresa francesa, en Citroën, que tiene la fábrica en Vigo, pues tenía ocasión, primero estuve en un periodo de formación de 6 meses, como os digo, recién casado, estuvimos allí, con idas y vueltas, en
entre tanto, un par de veces, pero después pues he tenido muchas ocasiones de viajar allí. Y en ocasiones, pues ese viaje me traía pues a través de Madrid, ¿sabes? Y bueno, ya fui manteniendo un contacto con todo el grupo de aquí. Y viviendo en Vigo, porque yo a toda esta seguía viviendo en Vigo, un día recibo una carta que conservo de Juan Tamariz invitándome a un grupo reducidísimo, como decía, de magos, que son los que constituirían la Escuela Mágica de Madrid. Y poco después, me parece que fue en el año 69, 70, por ahí, principios de los 70, fue en un congreso que hubo en Zaragoza, ahí se distribuyó el manifiesto de la Escuela Mágica de Madrid. Y ahí me encontré yo formando parte de ese grupo de 7, número mágico donde los haya, de magos fundadores de la Escuela Mágica de Madrid, de los que quedamos, que se llamaba de Escuela Mágica de Madrid, sabéis, no era una escuela de aprendizaje como pueden ser las escuelas que hay ahora, la escuela de la hija de Juan, la escuela de Ana Tamariz, por ejemplo, ¿no? Es una escuela de enseñanza, pero esto era escuela en el sentido de movimiento artístico, como puede ser la escuela de París en pintura o una cosa de este tipo. Y eso fue el remate, ¿no? Aterrizar ahí en un momento, además, que uno tiene todavía todas las neuronas vivas, ¿no? Y que se te ocurren cosas y que le dedica pues más de las 24 horas del día, si no a estar haciendo o ejerciendo, pues la cabeza, ya lo sabéis, ¿no? Los magos así, que nos ha pillado bien el bicho bueno, que ahora hay otro por ahí que es terrible, pues siempre está ahí la idea, ¿no? Cualquier cosa que ves, cualquier cosa es un motivo, es una inspiración. Pues así fueron las cosas. Y ahí empezaron los números de concursos. Se hicieron unos certámenes mágicos en Madrid a los que yo presenté en las 3 ocasiones que vinieron. Pues presenté unos números de cartomagia 2 veces, después uno de micromagia, que fue la rutina que llevé unos meses después a París, al Congreso de la FISB, donde tuve el primer premio de micromagia, vamos, en la FISB de París, cosa para mí de un recuerdo, en situación en la que también me encontré por primera vez con Fred Capps. Capps, me hablaban mucho de él, lo habían conocido mucho en Madrid porque venía a trabajar en las salas de fiesta de Madrid, pero yo en aquella época yo no estaba en Madrid todavía. Y entonces allí por primera vez fue la primera vez que lo vi, ¿no? Y bueno, pues... Sí, como nombrabas a todos los que habían formado parte de aquella escuela, a mí me resulta interesante porque el nombrarlos, porque es una manera de recordarlos y es una manera de mantenerlos vivos, porque gran aporte hicieron. Particularmente que tuve la suerte de conocer a Florenza en la época que estuve por allá, compartí varias charlas y es como compartirlas con vos, es como tomar una cerveza, era gente muy abierta, muy simpática. De una generosidad y de una... Sí. Y después era muy variado, él te hacía cualquier cosa. Pues yo recuerdo haberlo visto hacer un número de ventriloquía con una peluca amarilla y unas cosas lo más tan serio que era, porque era una persona muy seria, un caballero. Era un caballero a la antigua usanza, ¿no? Sí, es que su imagen generaba, no distancia, pero respeto, pero después hablar con él era muy simpático. Y de aquellos congresos, aquellas competencias donde surge la rutina del casino, de Montecarlo, las fichas, los dados. Sí, esa fue el último número que presenté al certamen de Madrid, lo presenté en el certamen de Madrid en el año 73. 73. Claro. En el mes de febrero, me parece que fue. En el mes de febrero, porque los certámenes siempre se hacían en verano, pero como ese año era la FISM, se hizo en febrero. Y llegó dio el golpe el número aquel, y entonces me presenté a la FISM en París ese mismo año, en el mes de julio. Claro. Y desde aquel entonces no quedaron a mano, ¿no? El cubilete.
¿De aquel entonces no quedó a mano el cubilete y los dados? Sí, lo hago siempre, lo sigo haciendo siempre. Está de... ¿Y ahora lo podrás hacer? No lo voy a hacer ahora. Podría, sí, no lo voy a hacer ahora. No, lo voy a hacer ahora por una cosa. No, te digo, por una cosa, simplemente. Pero me la tenía que jugar. No, podría haber sido, sí. Lo hago mucho en directo, está grabado porque lo he hecho un par de veces en televisión y entonces hay versiones, incluso alguna, y está ya en vídeo que se puede ver, ¿no? Pero yo lo sigo haciendo y lo hago mucho. Y lo tengo, vamos, lo tengo todo a mano, ¿no? Pero sí, me pongo y lo hago, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer ahora. Porque, como te digo, ya lo tenéis ahí. Os voy a hacer otra cosita, un detallito, una cositita os voy a hacer. Todavía os voy a hacer una cosita. Si quieres lo hacemos ahora ya, otra historia. Porque antes hablaba antes. Antes os dije que iba a hacer una cosa con dinero, pero lo hice con dinero antiguo y con dinero exótico, ¿no? De alguna manera. Pero es una historia, es que el otro día, vamos a ver cómo podemos hacer esto otra vez. Es que tengo yo el set, aquí está. Bueno, a ver cómo puedo hacer que nos veamos. Pues así. Ahí está bien. Así. Ahí funciona, sí. Así puede valer. Bueno, no tengo dinero aquí, pero lo simulamos con Bien, que así sea. yo creo que nos puede. Sí, hay sí, hay diamantes. Se ve bien, no se satura mucho, se ven las cartas más o menos, se ven en algún momento, ¿no? Sí, el diamante es dinero, pero nos puede servir. Os cuento. El otro día me encontré a un amigo y me dice, me llamaron del banco. Y dije, ¿ah, sí? Me dice, sí. Déjame que busque, déjame ver a ver si ¿Tendrás a mano una hoja blanca? Una hoja blanca, la pones al costado por donde está el monedero tuyo a tu derecha. Esto de la hoja blanca que le estoy pidiendo es para que no saturen los blancos. Teniendo de referencia la cámara un punto más blanco, más claro, no satura de golpe. Esperemos que sea. Si pongo esto aquí, mira tú qué idea me has dado más buena. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ah, qué bien, qué maravilla. Bueno, entonces, espérate a ver que os cuento la historia. Te decía yo, a ver si... Ya os dije que me había dicho que lo llamaron del banco. Sí. Y vamos a usar, mira, vamos a usar rombos, como si fuese dinero. Son diamantes. ¿Qué puede valer un diamante? 1.000 euros, 1.000 pesos, 1.000 pesos. No, bueno, no sé cómo es la cosa, pero como estoy aquí, estoy más familiarizado, digamos, 1.000 euros, por ejemplo. Un diamante puede valer 1.000 euros, sí. Otros por aquí. Esto. Sí, yo creo que esto nos va a valer. Entonces, os cuento. Me llamaron del banco. Me dijeron, es que estás en descubierto. Tienes la cuenta en descubierto. Estás en números rojos. O sea que los diamantes además me vienen bien para representar, porque la cuenta está en números rojos. Y me dice, sí, tiene usted aquí, le han venido, tiene aquí 3 cambios. Y bueno, mi amigo le dice, ¿y sube mucho eso? ¿Cuánto es? Me dice, pues mire, tienes uno por 1.000 euros y otro por 2.000, que hacen 3.000. Y 3.000, que son 6, y 4, que son 10. Dije, 10.000 euros, pero eso es una barbaridad de dinero. Bueno, pues es como tiene usted la cuenta.
Y dije, pues mira, yo ahora no le puedo hacer frente, pero... Toda la baraja, pero no importa, estamos aquí. Entonces le he dado un codazo. Le dije, y a mi amigo le dijo, mira, en este momento yo no puedo hacer frente a eso, pero y le dijeron del banco, bueno, aunque sea un poquito, poco a poco. Y dije, mira, pues te voy a ingresar 1.000 euros, que parece que es poco porque la deuda es grande, pero para mí ya supone mucho. Y ya volveré a pasar por aquí. Total, que me dice, ya la semana siguiente me volvieron a llamar. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Me dice, bueno, que tenemos aquí esta cuenta todavía. Dije, sí, bueno, bueno, vamos a ver, ¿qué nos quedaba? Me dice, pues vamos a ver, tiene usted aquí 2.000 euros. Vale. Y 3, 5 y 5. Y me dice mi amigo, pero ya pagué el otro día un poco. Y dice, bueno, sí, pero es que la llamada cuesta la comisión. Pero bueno, pues no puedo, mira, hago un esfuerzo y pago la mitad, le dice. La mitad, 5.000. Vale. Y un poco más adelante vuelve por allá y le dice, bueno, vamos a ver cómo está, a ver si puedo hacer aquí y rebajar un poquito la deuda. Dice, pues vamos a ver, tiene usted aquí, tiene 3.000 euros y 7, 10. Pero yo he pagado ya varias veces. Bueno, pues no puedo, ya quisiera liquidarlo, pero no puedo. Lo que sí, hago un esfuerzo, voy a pagar pues 7.000, por ejemplo, 7.000 en este momento, y bueno, y a la semana siguiente vuelve otra vez. Dice, bueno, a ver, ¿qué es el pico que nos quede ahí, que queda? Dice, pues mire usted, 10.000 euros. Y dije yo, ¿y tú qué les dijiste? Dice mi amigo, ¿qué les dije? Meteros la visa en el culo. Excelente, excelente. Entonces, os cuento, esta es mi versión de un juego de CAPS, que yo no se lo voy a hacer a él, que está en unas notas de conferencia escritas en el año 73, me parece, por ahí, 71, 73 o 77, escritas por Pete Byron, pero es mi versión. El final él terminaba con el 10 y tal, y recientemente Steve Bean lo publicó con el nombre mío y de CAPS, con los dos, porque yo le di todos los créditos, pero bueno, el manejo, el planteamiento y tal, y sobre todo lo que os decía antes, ir montando la rutina, lo que yo le añadí es que al final apareciese el dorso de la tarjeta Visa, que de alguna manera redondea toda la historia. Es perfecto, no, es perfecto. Y que no encontré manera más fina de decirlo. Pero está muy bien porque no hay otra manera para terminar. Sí, puedes decir, sí. Aquí a lo mejor yo debía de decir, métase la visa en la oreja. Cuando lo hago en inglés digo, shove the credit card up your nose. Bueno, claro, sí, pero estamos en confianza. Nosotros, es peligroso tratar de hacer chistes cuando uno no habla su propio idioma. Bueno, sí. Porque es peligroso en muchos sentidos. Pero entre nosotros, aunque tengamos esas diferencias del manejo del idioma, que vosotros lo manejáis mucho mejor que nosotros, pero me pareció que se podía hacer mi versión original. Para mí el final es perfecto y terminar con esa palabra es como que sale más redondito. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay otra historia, ahora que salió el tema, ¿cierto? Os lo puedo contar. Pero hay un detalle, ya que salió, ya que hemos dicho la palabra. Os voy a contar, os voy a decir una idea que tengo yo. Bueno, como veis, ando de aquí para allá, yo estoy soltando aquí una serie de cosas sin orden ni concierto, pero bueno, así es la vida. Muchísimas gracias por eso. Mira, una cosa que comento yo ya desde hace tiempo, que es que muchas veces los magos decimos, para justificar tal cosa, para justificar, y entonces nos montamos unos argumentos
para justificar algo. Y a mí está bien, ¿eh? Y muchas veces no hay otra manera de decirlo. He hablado muchas veces con Roberto Llovi de esto, muchas veces, vamos, lo hemos hablado alguna vez, y él de vez en cuando me manda alternativas de palabras en inglés para evitar la palabra justificar. Que está muy bien utilizarla, cuidado, o sea, no me malentendáis. Pero, entonces pongo un ejemplo. Tú vas por la calle. Delante de ti va una chica. Vas viendo su parte posterior y le tocas el culo. ¿Qué pasa? La chica se vuelve airada. Y todo lo que puedes hacer es tratar de disculparte, tratar de justificarte. Cuando te justificas, te estás disculpando de algo. Misma situación, pero imaginaros que la chica tropieza. Hay un baldosín, tropieza y se va a caer. Entonces le echas mano y naturalmente una mano va al mismo sitio. ¿Qué pasa? Que se da la vuelta, te sonríe y te da las gracias. ¿Me entendéis? ¿No me entendéis? Sí, claro, por supuesto, ¿cómo no te voy a entender? Sí, perfecta la explicación. Oportuno. Una cosa es que te tengas que justificar y otra cosa es que lo haces porque es oportuno. Y esto, en otras ocasiones no, pero hay muchas ocasiones en las que el buscar la oportunidad, no sé, en una película de estas que hay sobre la historia de Houdini o sobre... ¿de Houdini fue? Sí, sobre la historia de Houdini, no recuerdo, una de estas que hay una jovencita, una cría, que estaba, pues, que hacía robos y tal, que luego su madre fue como medium en estas cosas que Houdini estaba tratando de hablar con su mujer y tal. Y hay un momento en el que se le ve en un mercado que esta chica, esta cría, una niña, va con una pelota. Entonces la pelota rueda y rueda dentro de un grupo de gente. Y entonces la cría entra entre el grupo de gente para coger la pelota. Y cuando sale, pues se llevaba el pañuelo de uno y el reloj del otro y no sé qué. Pero claro, no tenía que disculparse por entrar en el grupo ni que justificarse. Es que era oportuno porque iba a buscar la pelota. ¿Me explico? Bueno, pues como ya habíamos hablado del culo, dije, si no os lo cuento hoy, no os lo cuento nunca. No, pero sí. Y por suerte que lo has contado, porque es la mejor explicación de la diferencia entre oportunidad y justificarse. Lo que pasa es que no hay un verbo que recoja bien el hecho de hacer oportuna una cosa. Y entonces no siempre es fácil, o sea que es inevitable seguir utilizando la palabra. Pero por lo menos yo creo que hay un matiz en el concepto. Sí, y un poco como justificando esta oportunidad que tenemos de hablar con vos, veo que tenés muchas guitarras atrás, un banjo, hay de todo. ¿Te ves? Sí. Musical, me relaciona mucho con Rafael Benatar, que también es bueno para las cuerdas. Hombre, Rafa es un maestro, Rafa es un músico, yo soy aquí un rascacuerdas, ¿no? Sí, bueno, pero tenés bastantes cuerdas que rascar por lo que veo, ¿eh? Ahí hay bastante. Hay muchos ukeleles. Bueno, te voy a enseñar una cosa. ¿Tampoco eso está en su sitio? No está en su sitio. No. Estaba siempre colgado en una pared allí, al lado de un ukelele banjo que tengo allí, pero que es bien curioso, pero por algún motivo lo recogí hace poco y lo descolgué, entonces está dentro de un estuche en una habitación, porque instrumentos de cuerda en esta casa hay docenas, o sea, no te digo 3 o 4 o 5, hay muchos. Demuestra que tenés cuerda para rato, me gusta. Cuerda para rato. Pero voy a enseñar por una curiosidad, que es un instrumento de los años 30, de 1930, hecho en Chicago, que es un ukelele. Pero si tú lo coges así,
es un ukelele, pero si le das la vuelta, por el otro lado es una mandolina. Ah, Y por eso lo iba a enseñar porque es curioso. Es un instrumento de doble cara, ¿entiendes? Es un plata-cobre en música. Entonces, por un lado, que vas a una fiesta hawaiana, tocas el ukelele. Que tienes que hacer un número para la mafia, pues tocas la mandolina. qué interesante. Y esta pared que tengo aquí, que hay ahí detrás, siempre estuve colgado y efectivamente hace relativamente poco lo guardé en un estuche y lo retiré. Bueno, pero todo esto te decía que hacía relación con Rafael Benatar e interesante incluso la anécdota de cómo se conocieron con el Rafa. Sí, 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 sí. Tú ya me has oído a mí en alguna otra ocasión porque te lo sabes todo. Sí. Ahora que tengo buen contacto con el Rafa también. Sí, 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 sí. Fue muy curioso porque viviendo ya, nosotros en Madrid siempre hemos vivido en esta misma casa en la que estoy ahora. Y una compañera de la niñez de mi mujer Maribel, una compañera, Ana, que era... Pues resulta que un día la llama y dice que viene a visitarnos y que va a traer a su compañero, que era tan aficionado a la magia y tal. Y efectivamente, cuando entran aquí, pues era Ana y Rafa Benatar, y parece que le decía, pero ¿y cómo se llama Camilo? Y dice, pero Camilo el famoso. Pero así nos conocimos. Vamos, tenemos Rafa es una extraordinaria persona, es de lo que no hay, de buena gente yo he tenido ocasión de coincidir mucho con él y vamos, él me abrió muchas puertas, ¿no? En Estados Unidos, de sitios para actuar, sí, siempre cuando está él, aquellas semanas mágicas que hemos hecho, semanas españolas en el Castillo. Pero mira, yo tenía que haber estado la última semana de marzo, tenía yo ya todo el viaje montado para estar allí y fue cuando se cerró todo, se canceló todo, estaba programado allí y ya no hubo ocasión. Vamos, pero lo digo porque Rafa siempre que está, aparte de que él buscaba el grupo de magos de aquí para completar la semana en los distintos escenarios que el castillo, no es un castillo, es un palacio, ¿no? Pero lo llamamos el castillo. Y bueno, él tiene sus actuaciones también, pero está más pendiente de todos los demás, de ayudar al que lo necesite, de cualquier problema, solventarlo, que de sus propias cosas, ¿no? Sí, sí, el Rafa un poco una grandísima persona. Se preocupa. Otro temita que tengo ahí dando vuelta, que investigando en su momento, que contanos a todos, porque, y yo sé que humildemente vas a decir que bueno, que no, que puede ser, pero sabemos que esto nació gracias a vos. No es cierto, no es cierto, pero es interesante la cosa. Tiene un lado, es interesante, es interesante. Yo un día lo veo aquí en Madrid en el Corte Inglés dentro de una cajita de plástico. ¿Sabes para qué es, no? Es para sujetar el móvil. Sí, aquí. Un desastacador pequeño sería esto. Sí, es un desastacador, pero es para eso. Lo pones aquí y entonces hace como la tercera pata del trípode. Es para esto. Es eso, sí. Sí. Y con eso lo apoyo. Eso es, para ponerla. Entonces yo lo vi aquello y me gustó. Tú sabes que a los magos ves una cosa pequeñita que es no sé qué y lo compré. Y me puse a ver y entonces desarrollé una cosa que me pareció muy interesante. Dije, esto voy a hacer, no sé, esto voy a... Y entonces compré 200, me parece que compré 200 chismitos de eso en la China. Comprados en el Corte Inglés no, pero comprados en China, sin la cajita y sin tal, así como a granel, pues era muy barato. Dije, no, pues cuando vayan las conferencias, porque además yo estaba muy orgulloso de lo que había encontrado, ¿no? Bueno, lo que había encontrado, la idea era
no lo voy a hacer porque no lo estoy haciendo y porque no me levanto otra vez para buscar algo que no encuentre. O sea, no. Pero la idea era, déjame ver cómo era. La idea era una rutina de ambiciosa, ¿no? Que va subiendo la carta y tal. Pero en uno de los momentos, tú cortabas así, o sea, hay uno de los momentos que no sube, ¿ves? Y sale y no es, y sale y no es. Y entonces decía, se atascó, y cortas así, y aquí estaba eso, el desatascador. Y entonces con el desatascador, esta era la carta que tenía que haber subido. Entonces yo estaba muy contento del sistema que conseguían, que durante toda la rutina yo tenía empalmado eso aquí de una manera que funciona extraordinariamente bien. Con lo cual podías manejar esto no es esa cosa, ¿no? Pero con lo cual podías ir manejando todo esto y en el momento, como el juego ese de la moneda que aparece en la baraja, ¿no? Que en el momento que cortas, queda aquí, ¿eh? Entonces, claro, estaba el tema, estaba todo, estaba... Y muy poco después, y fue Rafa el que me parece que fue Rafa el que me dijo que diré yo, como sé, uno de allí del castillo, de una rutina, parece una rutina, pero la usa como una especie de juguete para hacer una serie de efectos, que la coge y cuenta tantas cartas y no sé qué. Muy bien, está muy bien. Y yo no se la vi hacer en directo, pero sé que hace... que es muy entretenida y que se divierte mucho la gente y tal. Yo echo de menos que un objeto tan original y tan llamativo prefiero utilizar. Después puedes seguir con la rutina, pero la idea que yo tenía, y lo escribí, tengo una notita hecha y tal, porque es que además va todo muy bien, funciona todo muy bien. Caps hacía el juego este del corte con la moneda, uno de los primeros juegos que yo le vi, porque lo hizo en una mesita en Petit Comité en París, allí en una cafetería, en la cafetería del Congreso, y eso que corta, en aquel caso era boca arriba, me parece, creo que era, que cortaba y la carta no era, pero después hacía no sé qué y se transformaba, ¿no? La moneda encuentra la carta. Bueno, pues en ese sentido, y ahí está el tema. Lo que pasa es que luego ya lo comercializó muy bien, se difundió por todo el mundo y además por cómo fueron los tiempos, es seguro que yo no lo encontré primero. Seguro que no. Él lo encontró antes y encontró eso y le sacó mucho partido y ya está. Pero yo sigo, es una de las cositas personales que es una pequeña joyita, ¿no? Una cosa... un quickie, ¿no? Una cosa rápida, corta, una mini rutina con un par de pases de ambiciosa y que termina en un momento que se atascó. Y cuando levantas ves si la ventosita, si el desatascador es rojo, la baraja es azul, para que se vea bien y que el contraste sea bueno. Oye, me hizo ilusión tener ocasión de hablar de eso. Bueno, no, pero está bien, pero es John Armstrong el que hace esto, pero le sacó partido el marketing, pero yo particularmente, después de haberlo visto, incluso hay muchos que lo están haciendo, pero ya la rutina, ya la idea, ya eso de se atascó, no sube, ¿no? Dentro de una ambiciosa, que bueno, es tu marca registrada, el tema de la ambiciosa prácticamente. Pero es porque es oportuno. Claro. Es oportuno. O sea, si yo la saco del bolsillo, está bien. Pero a veces lo sacas y entonces para justificarla dices, pues esto era de un fontanero enanito, o yo qué sé, o de un fontanero. Eso sería la justificación del tema. Mientras que... Y ahora, una vez que se ha producido, sí se podría hacer la rutina de encuentros o de tal. Pero bueno... no me sale el nombre del que hizo esto allí, es una persona muy conocida. John Armstrong. ¿Eh? John Armstrong. Armstrong, sí, además tiene el nombre de astronauta. Sí, John Armstrong fue él, sí. No le quito ningún mérito, o sea, es seguro que no hubo
posibilidad de, y además seguro que lo hizo antes porque fue al nada de estar encontrando yo la idea, él lo estaba haciendo ya allí. Rubiales tiene después otra versión también interesante, también con una aproximación original, como todas las cosas que él hace. Qué cabezón, Rubiales también. Pero nombraste mucho, aparece mucho Fred Kapsch, y obviamente has tenido la suerte y has tenido una muy buena amistad con él, junto con Tom Sony, creo que han sido los más allegados. Sí. Contanos algo de Fred Kapsch, a ver si se puede. Mira, te voy a decir. Fred Kapsch, yo coincidí con él solo en 5 ocasiones, nada más. La primera fue en París, en la FISM de París en 1973. Recuerdo que, claro, aquí lo conocían ya porque había estado haciendo aquí las salas de fiesta, ¿no? En las salas, el cabaret, vamos, los números de cabaret que él hacía, y se pasaba temporadas aquí en Madrid. Entonces yo coincidí por primera vez con él allí en París. Y estábamos sentados allí en la cafetería de la sala Pleyel, porque el Congreso de París tuvo lugar no en un palacio de congresos, sino en la sala Pleyel. La sala Pleyel es una sala de conciertos que está muy cerca de la Place de l'Étoile, la Plaza de la Estrella, donde está el Arco de Triunfo. Y en uno de estos tiempos muertos que hay, que estamos sentados allí, de pronto llegan pues 2 tipos altos, bien plantados, y algunos de los que estaban conmigo, me parece que estaba Ramón Varela, no sé si estaría Juanito Antón, estábamos en un grupito pequeño en una mesa, y dicen, mira, ese es Fred Kapsch, mira, ahí viene Fred Kapsch, ¿no? Apareció allí. Fue la primera visión. Él iba con Pete Biro, ¿no? Sabéis, Pete Biro, que era fotógrafo, vivía en Los Ángeles, era un socio muy frecuentador del castillo. Yo todos los años y durante muchos años seguidos he estado yendo a actuar en el castillo una vez al año. Estoy normalmente una semana, sea en la sala de close-up, sea en la sala de parlor o de salón, son los 2 escenarios que yo he hecho allí. A veces los 2 seguidos, o sea, un número en el close-up y a la semana siguiente, pues con lo cual aprovechas el viaje, estás ahí un poco más de tiempo y está bien. Y iban los 2 juntos. Pete Biro era fotógrafo profesional, era fotógrafo de coches de carreras, ¿eh? Entonces recorría el mundo. Pero de la Casa Blanca también, me parece. ¿Sí? De la Casa Blanca, del presidente, porque bien famoso. Era el que sacaba fotos aéreas, uno de los primeros, que se colgaba del helicóptero. Eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía. Yo lo sabía, él profesionalmente era, sobre todo estaba en los grandes premios, pero no sabía que había hecho eso. Y ya no tengo ocasión de hablar con él del tema, porque todas las veces que yo estaba en el castillo, él normalmente no iba por las noches, pero iba al brunch. Hay un día a la semana que lo que hay es una especie de comida más temprano, donde se hace alguno de los espectáculos. Yo la mayor parte de las veces que estuve allí me pidieron que hiciese el número mío en la sala de close-up en ese día, que no son las sesiones de la tarde, y yo siempre aprovechaba para tener después largas conversaciones con él. También coincidíamos después en casa, en la peluquería, este peluquero que había ya, Bill Dean, ¿sabéis? Un peluquero también falleció hace un tiempo, y hacían unas tertulias. Era una peluquería donde iban los magos, sobre todo, no porque les cobrase más barato que a los demás, que en las otras peluquerías. Había más peluquerías en la zona y a los magos le cobraban más, porque por eso eran amigos. Por eso se tienen los amigos, eso está bien. Pero era un ambiente aquel, era una peluquería que era un saloncito de magia delicioso, ¿no? Él era un mago extraordinario. Tengo una foto entrañable donde le estoy afeitando yo a él. Lo senté en el sillón, y una foto muy, muy bonita. Pero bueno, otra persona que nos dejó.
Pero te decía de CAPS, que me estoy yendo por las ramas. Ese fue la primera ocasión. Después, sin ponerlas así por orden, coincidí con él sobre todo en el Congreso de Cuenca, un congreso que hubo aquí en el año, de memoria siempre confundo si fue el 77 o el 79, creo que fue en el 79. Y en ese congreso estaban contratados él, Patrick Page y Ron Macmillan, y habían quedado los tres en mi casa para ir conmigo en el coche. Yo les llevaba a Cuenca. Y entonces, pues en ese recorrido pues fuimos de conversación. Y después en Cuenca, pues bueno, primero, en el Congreso de París, aparte de este encuentro que te digo yo así rápido, le vi una conferencia que hizo. Mira, yo te digo que he coincidido con él 5 veces, me parece que le vi 4 conferencias. O sea, porque lo vi en Madrid, no, lo vi en Cuenca la primera vez, y allí sus conferencias nunca eran lo mismo. Y no era una conferencia especialmente estructurada. Te hacía un juego, te lo comentaba, y luego una serie de pinceladas de píldoras, ¿no? de pensamientos mágicos, como ese que os acabo de citar, de no olvidarse nunca de la impresión que te causó algo cuando lo ves un efecto mágico, cuando lo has visto por primera vez. Pero lo vi también en Cerca, haciendo cosas después allí en una mesa con nosotros, y en el número de escena, que se lo volví a ver en la Torre Eiffel, porque actuaron también algunos magos en el restaurante de la Torre Eiffel, entonces algunos tuvimos ocasión de verlo allí otra vez. O sea que en ese primer encuentro le vi todo, quiero decir, en sus diferentes facetas, ¿no? Como dando la conferencia, actuando en escena y actuando en Cerca. Bueno, empatizamos muy bien, comunicamos muy bien. Luego coincidí con él otra vez en Italia, en unos congresos que se hacían en Italia, y donde estuve allí con él y le volví a ver allí la conferencia. Siempre recuerdo un comentario cuando estaba de pie, porque daba la conferencia de pie, en aquel caso, con un micro de pie, y entonces él empieza a hablar, y entonces hay un señor que está allí en un lado y pasa por delante, así agachado, chas, 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 y se pone allí a mover unos cables. Y luego pasa para el otro lado, chas, chas, se pone a mover otros cables. Era un electricista que debía haber algún problema y lo estaba resolviendo. Pero claro, estaba molestando. Entonces, son pequeñas cosas, pero te quedan grabadas, ¿no? Y entonces Caps, sin perder la dignidad ni la compostura, muy serio dijo, vamos a esperar un momento para no molestar a este señor que está trabajando. Eran esos comentarios así un poco ácidos, ¿eh? Porque estaba hecho, eso sí, lo hacía. Ahora, luego, cuando estuvo aquí, después coincidimos con él también en una reunión que se hizo en casa de Puchol. Pepe Puchol, José Puchol, era una persona extraordinaria que tenía una gran librería, de la que nos aprovechamos todos, y que hoy está mantenida, actualizada. Rafa Benatar se ocupa de pasar información para que se vayan completando, y es una extraordinaria, está bastante cerca, muy cerca de mi casa, vamos, 20 minutos, un cuarto de hora a pie, y en la Fundación Juan March, ahí está esto. Bueno, pues en casa de Puchol nos reunimos allí. Aquel día yo fui a recogerlo al hotel, tuvimos ocasión hablé de algunas cosas suyas que yo estaba trabajando, y allí fuimos al hotel suyo, se quitó la chaqueta, se puso todo lo que tiene allí, y después me hizo el juego luego y le dije yo, íbamos a ir a casa de Puchol, como te digo, que estaría su familia, algún amigo a lo mejor, y le dije, ¿podrías hacer esto después en casa? ¿Y sabéis cuál fue su respuesta? Si hay la oportunidad.
Es decir, no dijo ni sí ni no. Bueno, sí se... Y hubo la oportunidad, naturalmente que la hubo, pero además Capps se sentaba muy bien. Quiero decir que utilizaba el sentarse, por ejemplo, en este caso es un juego que termina con una aparición de unas monedas chinas gigantes, juego que yo he hecho muchísimo. Ya lo tenía yo el juego cuando me encontré con él, y entonces estuvimos hablando, me lo hizo a mí, me dio todos los detalles, y después lo hizo en casa de ETA. Y es un juego en el que tienes que hacer una carga, es un poco aplicar técnicas de escenario a la magia de cerca. Y entonces, pues era, imaginaros un sillón, un sofá, ¿no? Y después dos butacas y una mesita baja en el centro. Bueno, pues se sentó en el brazo del sillón, con lo cual quedaba en una situación elevada con respecto a la superficie de la mesa, cosa que permitía de una forma natural pues hacer el trabajo que tenía que hacer completamente rodeado, ¿no? También ahí le vi cómo se sentaba en el suelo, una manera de sentarse. No tuve nunca ocasión de hablar del tema con él, pero Roberto Llovi recogió este recuerdo mío y en uno de sus libros, la agenda secreta, me parece que tiene dos, ¿no? En alguno de ellos o en los dos tiene alguna cosita mía. Y una cosa que me había pedido, que yo ya le había contado antes, es que me hiciese yo una foto con esa manera de sentarse Capps en el suelo. Una manera de sentarse así con las dos piernas hacia el mismo lado, sentado en el suelo, pero las dos piernas dobladas como en Z hacia el mismo lado. Una postura, una pose, que es más frecuente en mujeres, que es, ¿no?, mujeres con falda, esa manera de sentarse, que se echan las dos piernas hacia el mismo lado. ¿Entendéis? Sí, sí, totalmente. Esta foto os la enseño porque tengo aquí el libro. Mientras que voy a buscar la foto, les aviso, les voy adelantando que está escribiendo un libro con las memorias de Capps. Capps Opus 1. Y además yo la... No se puede improvisar. Bueno. Muy bien. Será para la próxima oportunidad, si no. Seguimos a la espera. Esto es un lujo, es una leyenda viviente. Y ojalá pueda estar con nosotros para el Congreso y poder verlo hacer magia. Hice unas pequeñas notas para un congreso que se hizo aquí sobre Capps, sobre mis recuerdos de Capps, ¿no? Y entre otras cosas, se va a ver muy mal, ¿no? Pero a ver. Sí, así tal cual me lo había imaginado, si era. Así sentado. ¿Se ve ahí? ¿Lo veis? Sí, centralo un poquito más para que lo vean todos. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Ese soy yo, ya veis. Pero sentado como... que tiene la gran ventaja de ese rincón que te queda detrás de un Cervantes ahí maravilloso. No sé, porque no hablamos de ello, si lo usaba para eso o no, pero seguro que sí. Y que le quedaba muy cómodo, muy bien. Bueno, es una inspiración, Capps, es una inspiración. Bueno, no hay que olvidarse, desde luego, aquí yo dos grandes empujadores, ¿no? Tuve la suerte de coincidir también en la etapa de Ascanio aquí, que nos dio esos fundamentos de lo que es la cartomagia principalmente, los conceptos, ¿no? No sé quién dijo que lo que no tiene nombre no existe. Bueno, pues Arturo de Ascanio le dio nombre a muchos conceptos que ahora ya se utilizan, vamos, mundialmente, ¿no? Entre los magos, ¿eh? La atmósfera mágica, las acciones en tránsito,
bueno, muchísimos aspectos de estos. Y después, y Juan Tamariz, que eso no es solo por citar así a los gigantes, pero es que es obligado, ¿no? Porque, con Juan, él veraneaba, su primera esposa, Maripura, era gallega. Entonces pasaban los veranos en un pueblo de Galicia, en Sanjenjo, pueblo turístico, cerca de Vigo. Y todos los veranos, pues algún día me llamaba y venía a casa y teníamos allí una larga noche de magia, ¿no? Y por la mañana, pues a las 7 de la mañana, él se metía en la cama, yo me metía en la ducha y me iba a trabajar. Oh. Allí estaba la fábrica de Citroën donde estuve yo, ¿no? Donde trabajaba yo. Casi toda la vida estuve en esa empresa. A ver, el tiempo está pasando rápido y tengo que ser generoso también con algunas preguntas que nos han llegado. Sí, por mí no te preocupes. Pero Adán nos hace una consulta con respecto al vaso, al cubilete de los dados. Sí. Fue si para ese congreso, para esa competencia, fue construido especial. Un poquito eso tiene la inquietud. Porque a él le gusta hacer dados, le gusta hacer eso también, y lo tiene un poco como... Mientras tanto podemos disfrutar de lo que se ve de fondo, la casa, la biblioteca, los instrumentos, linda casa, el Chamberí, el cubilete, muy bien. Esta es la historia del cubilete de los dados. Yo aprendí a apilar dados en un librito muy fino, es casi un folleto, de Trévoris, ilusionista francés, que se llama, en francés, pero Fantasías con los dados. Fantasía avec les dés à jouer. Fantasías con los dados. Los franceses tienen que decir los dados de jugar, porque tienen la misma palabra para dados, para dado y para dedal. Entonces tienen que decir un dé à coudre para coser, un dé à jouer para jugar. Entonces tienen la misma palabra. Fantasías con los dados. Está traducida en inglés con el nombre de Diversiones con dados. Ese libro tenía solo unos dibujos muy esquemáticos. Lo había comprado en Mayette, en esa estancia en París. Y entonces aquello parecía imposible. Eso es como andar en bicicleta. Yo tengo un libro que es del año 1915, me parece que se llama Manual del velocipedista, que te explica cómo tienes que andar en bicicleta. Pero si tú no has visto a nadie andar en bicicleta, aprender con un libro no es fácil. Bueno, pues con los dados pasaba lo mismo. Y entonces yo dije, bueno, ya de entrada te cuento. Hoy es que no es fácil imaginarse cómo era la situación. Hoy todos hemos visto apilar dados. Al final no es tan complicado, no es tan difícil y bueno, puede ser una cosa de malabarismo, de habilidad. Pero yo dije, voy a hacer un cubilete exactamente del tamaño que dice aquí. Y me voy a comprar unos dados exactamente del tamaño. Y este es el cubilete. En la fábrica donde estaba yo, en Citroën, había una escuela de formación donde estaban pues maestros torneros y tal. Entonces yo tenía mucha amistad con una persona que estaba allí y los profesores que me hizo cajas Oquito y cosas de estas, ¿no? Y le dije, mira, quería un cubilete de madera de estas dimensiones. Me dice, mira, es que aquí con madera no trabajamos, pero
te voy a hacer con un material que es mejor que la madera. Y es esto. Esto es ese material aislante que se usa en circuitos electrónicos, ¿eh? Para hacer bobinas. Esto viene en una barra y está trabajado, mecanizado con el torno, con las dimensiones exactas. Veis que es bastante apirulado, bastante largo. Pero esto era el tamaño normal. Quiero decir que este formato de cubilete era habitual, es normal, por lo menos en Europa, en Francia, así, muy largo y estrecho. Pero a mí me quedaba esto un poco. Y luego había otra cosa que no me gustaba, y es el ruido que hace con los dados, que hace muy escandaloso. Clac, 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 clac. Total, este es el que me hicieron. Entonces yo después le dije, mira, no me puedes hacer uno que sea por dentro como este por fuera. Y entonces este es el que me hizo, que ya me iba un poquito mejor. ¿Eh? Estas son unas monedas que tenía aquí para que le guardo unas monedas dentro, para que cuando meto este no se me encaje, ¿entiendes? O sea, si no, a veces se encaje y no te cuesta sacarlo. Bueno, pues esto, el cubilete no es que se hiciese para esto, este se hizo para aprender a apilar, a continuación y lo forré de fieltro simplemente para que me amortiguase el ruido. Y entonces, usando este cubilete, es como fui construyendo la rutina. O sea que efectivamente, este es el mismo que yo he utilizado. Hice 3 por aquel entonces. Tengo otro parecido, pero es un poco más corto. Y tengo uno que me vio en París. En París me vio un mago de Nueva York que me mandó unos dados de Las Vegas que por entonces no se veían aquí. Y me dijo si le podía hacer un cubilete para Milton Kort, que os sonará en el bobo, hay muchas referencias a Milton Kort. Y efectivamente uno de los 3 que yo tenía, él me mandó los datos y yo le mandé un cubilete. No sé si se lo dio a Milton Kort o si se quedó con él. No le seguí la pista. Pero esta es la historia del cubilete. O sea, este cubilete nació en el año 1972. Brillante. Aprendió a hacer lo principal de la rutina más o menos por Reyes del 73, en enero. Se presentó en el certamen mágico de Madrid en febrero y en París en julio. Y desde entonces me acompañó toda la vida. Porque lo sigo haciendo mucho. Lo hago en situaciones más o menos formales, ¿no? En teatro y tal, pero puedo hacerlo ahora en cualquier situación. Por ahí hay un vídeo que lo estoy haciendo en un hall de un hotel en San Diego. Una vez que estuve allí, así, un poco de forma improvisada, como los aros en aquella ocasión. Claro. Qué maravilloso. Buen recuerdo. Gracias a la vida que tuve la oportunidad de ver eso. Sí, hay momentos así, hay que seguir. Pregúntame lo que quieras. Sí, es que están llegando preguntas, pero han llegado varias preguntas de temas que ya hemos tocado. Pablo está muy interesado en juegos, en que mostrara juegos de Fred Cup, pero ya está. Y una muestra, este que os he hecho, pues es una, el juego de los billetes. En aquel viaje que te decía a Cuenca, de camino, él me preguntó si se conocía el juego de las 11 cartas de Eduard Víctor. Yo no lo conocía. Y por aquí la gente no conocía el juego. Y Fred Capps, 3 años antes no lo conocía tampoco, porque él vio hacer el juego de las 11 cartas, se lo vio a Mike Skinner en un congreso que hubo en Monte Carlo en el año, creo que fue 75. O sea que él no lo conocía. Lo vio allí, le gustó el juego y lo adaptó a billetes. Es uno de los juegos del repertorio de Capps que está por ahí y que yo lo tengo, yo lo hago mucho. Lo hago en actuaciones de salón, lo hago siempre. Sí, el cambio de billete y el de las cartas. No,
CAP ha sido un referente para unos cuantos. Es uno de los que está dentro de los clásicos, y los clásicos son referentes. Así es y será. Camilo, sí, no, pero no te queremos molestar más, está perfecto. Me ponen que siga mostrando magia, que es un placer verlo, pero no. Son muy amables. Pero bueno, cuando tengamos ocasión en vivo y en directo. Sí, y ojalá que así pueda ser que pase todo esto, ya te digo, y en el próximo congreso tenerte presente, que se pase, que puedan volver a volar los aviones. Cuando se abra, ya se presentará la oportunidad. Es una maravilla. Sergio, ¿tenés alguna otra consulta, alguna pregunta ahí a mano? No, pregunta no, en realidad nada más que agradecer el privilegio que tenemos de escucharte, Camilo, escuchar tus historias, ver tu magia, tu creación, qué ganas de leer tus libros. Voy a empezar rápidamente a buscar algunos de tus libros para ponerme al día, porque me encantó lo que nos has contado. Como decía Zenén, un cuentacuentos, cada cosa tiene una historia. Ha sido muy entretenido, muy entretenido. Invitarte a que ojalá, bueno, algún día cercano, vamos a tener nosotros próximo año, cumplimos 60 años como Círculo Mágico, tendremos un congreso, esperamos poder tenerte con nosotros en este o más adelante, cuando sea, y seguir disfrutando de tu magia. Realmente un honor y estamos muy agradecidos por tu tiempo. Sabemos que ya es tarde por allá, así que muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. He estado muy a gusto. Sí, yo me quiero despedir entonces agradeciéndote. A mí me hubiese quedarme y seguir para el rato, porque un poco lo que decía Sergio y lo que habías dicho, creciste con los cuentos de tu abuela, y eso yo creo que al día de hoy hace que seas un gran contador de historias y que sea un placer escucharte, porque cada historia es jugosa, es entretenida, es interesante. Es un poco lo que decías de Hitchcock. El dejar de hablar con vos es cortar el final, y no se quiere que se corte nunca. Aparte, es un lujo, realmente es un lujo tenerte y escucharte. Muchas gracias, generosos que sois. Sí. Yo me despido, y como soy bien, no hay peor gestión que la que no se haga. Yo te dejo convocado para una próxima reunión, Dios quiera, Dios mediante, más adelante, y poder seguir las historias, que estén todos preparados, ya sabiendo a que tienen que venir con tiempo, con ganas. Nada de preguntas, escucharte, que salga, ojalá sea con esa copa de vino o ese vaso de cerveza. Así que me despido, muchas gracias, Camilo, y ahora sí, le dejo oficialmente al señor presidente la transmisión. Muchas gracias, Zenén. Maravillosa tu conducción. Y nuevamente, Camilo, nos sentimos tremendamente honrados de tenerte, de escucharte, de la historia del CAP, de cómo has llegado a los distintos elementos. Mira, maravilloso, hemos quedado muy contentos, Camilo. Muchas gracias. Me alegro mucho. Yo también. Muy agradecido. Muy bien y muy buenas noches. Para el resto de los asistentes, los invitamos al próximo jueves. Ya vamos a mandar la información de nuestro próximo invitado. No sé si Zenén lo tienes por ahí a mano. Es Antonio Romero. Antonio Romero lo vamos a tener el próximo jueves. Así que qué bien lo vais a pasar. Otro gran mago también. Así que bienvenidos. A los socios les cuento que va a haber una reunión, como siempre, todos los jueves posteriormente a esta maravillosa charla que hemos tenido. Julio Ibarra va a mandar el link. Algunos de ustedes van a ver fútbol, otros seguiremos en la magia. Así que muchas gracias a todos por participar, por venir todos los jueves, y a Camilo nuevamente de Chile. Todos te mandamos un tremendo abrazo cariñoso y te invitamos para una próxima vez, como decía Zenén, seguir tomando un vinito y conversando contigo de magia. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.
Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger, glücklich zu sehen.